Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tras la Exclusiva, el canal que no juzga, pero bien que analiza. Y hoy, prepárense porque el tema viene cargado, delicado y con bastante controversia. De esos que te hacen detener el desayuno del puro impacto. Hoy vamos a hablar de figuras del espectáculo que, tristemente, tuvieron un final desgarrador. No me quiero morir. O sea, no es el momento. Y no cualquier final, no señor, uno marcado por una enfermedad que en su momento infundía temor, silencio y una fuerte carga social, la temida inmunodeficiencia humana adquirida. Así como lo oyen, el tristemente célebre VIH/SIDA. Y es que los rumores, que ya sabemos que no descansan ni en días feriados, apuntan a que varios rostros muy conocidos fueron alcanzados por esta condición. Aunque en su tiempo se quiso guardar bajo llave, los años, los testimonios y los registros que emergieron después terminaron sacando a la luz lo que muchos preferían esconder. Pero antes de sumergirnos en esta historia intensa, ya te la sabes, si aún no formas parte de esta comunidad, ¿qué esperas? Haz clic en suscribirte y activa esa campanita, que eso nos ayuda a seguir trayéndote contenido con rigor periodístico, según nosotros, aunque a veces ni nosotros nos lo creemos. Y ahora sí, si ya estás acomodado, con café o botana en mano, en compañía o en solitario, porque eso también vale, prepárate. Lo que viene a continuación es fuerte, conmovedor y totalmente real. Así que sujétate, porque esto apenas comienza. Iniciamos esta lista con una figura tan querida como controversial, el carismático conductor de Ventaneando, conocido como El Muñeco. Exactamente, nos referimos a Daniel Bisoño, un personaje que, nos guste o no, siempre estaba en boca de todos. El 20 de febrero de 2025, su fallecimiento dejó un silencio incómodo y una estela de interrogantes sin respuesta. Para que tengas el panorama completo, la versión oficial que compartieron tanto el programa como sus familiares, dejó muchas dudas en el aire. Se dijo que murió por una falla multiorgánica provocada por una infección en las vías biliares. Muy técnico, muy institucional todo. Pero ya conocemos el medio. Mientras brillas, todos te aplauden. Pero cuando caes, comienza la ola de sospechas y teorías. Y sí, lo que empezó a circular fuera de cámaras y que cada vez toma más fuerza, es que detrás de su fallecimiento habría algo más profundo. Algo que, dicen por ahí, se intentó mantener bien resguardado. ¿Qué tan cierto será? También trascendió que a Daniel se le practicó un trasplante hepático, aparentemente por una cirrosis de origen no alcohólico. Sí, tal cual lo oíste, no alcohólica. Eso, al menos, fue lo que se comunicó oficialmente. Pero cuando hay tanto hermetismo, la gente comienza a unir piezas y formar historias que parecen sacadas de una novela dramática. Y es aquí donde entran los rumores más jugosos, que en este canal nos encantan, por cierto, porque versiones alternas aseguran que el trasplante, la infección y el deterioro final fueron parte de un velo para ocultar la verdadera causa, el SIDA. Por eso todo se habría manejado con tal discreción, como si se tratara de un secreto de Estado. Según estas fuentes, querían mantener bajo control la narrativa pública. Que por eso el equipo de Ventaneando se apegó al mismo discurso hasta el final, incluso asegurando que Daniel estaba mejorando y que regresaría en enero al programa. ¿Puedes creerlo? Mientras él seguía entrando y saliendo de terapia intensiva, ellos repetían que pronto estaría de vuelta, que se sentía mejor, que solo era cuestión de días. Como si vendieran milagros en frasquito. Y claro, esto no hizo más que alimentar las dudas. Porque la pregunta era inevitable, ¿por qué tanto ocultamiento? ¿Qué se trataba de esconder? ¿Por qué el silencio frente a las verdaderas causas? Esas son cosas difíciles de comprender, pero aquí estamos para decir las cosas como son, sin filtros, sin disfrazar la verdad y poniendo el chisme sobre la mesa, pero con contexto. Porque una cosa es cuidar una imagen, y otra muy diferente es jugar con la confianza del público. Y es que mientras Daniel ya no podía ni sostenerse por sí mismo, desde el programa aún prometían su pronto regreso, que todo iba viento en popa, que el tratamiento era exitoso. Puras declaraciones que ni la tía más inocente se traga. ¿Qué esperaban lograr? ¿Crear una ilusión? ¿Cubrir el sol con un dedo? La verdad es que, aunque Daniel Bisoño fue una figura polémica, porque vamos, era frontal y no tenía pelos en la lengua, nadie merece pasar por un final tan complicado. Su dolor fue genuino, ingresos constantes al hospital, un desgaste físico evidente, y aún así, trataron de mantener la fachada de que todo iba bien. Y como si no fuera suficiente con su pérdida, lo que siguió fue el clásico conflicto por la herencia.
Porque ya sabemos cómo es esto. En cuanto hay dinero, salen parientes lejanos, amistades de ocasión, exrelaciones y hasta quien lo saludó una vez en los pasillos del canal. El dinero siempre termina sacando a relucir lo peor en muchos. Eso sí, hay que reconocerlo con todas sus letras. Muchas personas conservan un recuerdo especial de Daniel Bisoño. Por sus años frente a la pantalla, por su estilo directo y por decir lo que muchos no se atrevían. Fue una figura fundamental dentro del universo del entretenimiento en México y, aunque su partida estuvo envuelta en enigma y controversia, su legado quedó bien marcado. Y mire usted, público querido y amante del buen chisme, que el caso de Daniel Bisoño no es el único que está rodeado de dudas y teorías. No señor, porque hay otras celebridades que, según voces tanto indiscretas como confiables, habrían corrido con un destino similar. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque ya no hablamos de un presentador de televisión. No, nada de eso. Ahora nos referimos a uno de los personajes con más influencia en el México moderno. Así como lo oye, Emilio Azcárraga, mejor conocido como El Tigre. Un gigante de las telecomunicaciones, un titán de la industria y quien, literalmente, tenía en sus manos el mando a distancia del pensamiento nacional. Ese hombre no solo manejaba la programación, manejaba el país. Azcárraga falleció en 1997, a los 66 años, cuando ya había recorrido una vida llena de poder, lujo y decisiones que marcaron historia. Su muerte, al igual que su vida, estuvo rodeada de elegancia. Partió desde su yate llamado Eco, navegando por las aguas templadas de Miami, Florida, como si fuera el último capítulo de una telenovela escrita por él mismo. Por supuesto, los informativos de aquel entonces, que eran más suyos que sus propios trajes, reportaron que su deceso fue consecuencia de un cáncer avanzado. Pero aquí es donde el color del cuento se pone más oscuro. Y es que, mis queridos chismosos profesionales, lo que se comenta en voz baja es más sabroso que caldo de res en pleno aguinaldo. Según versiones extraoficiales, eso de que murió por cáncer sería más falso que la risa enlatada de sus programas. Se dice que el Tigre, con ese carácter dominante y avasallador, se recluyó en su yate no para vacacionar, sino para esconder su fragilidad, para que nadie lo viera caer y menos supiera que lo estaba consumiendo realmente. Y ahora prepárese, porque lo que viene es el mero mole del chisme. También se rumora, con insistencia, aunque susurrado, que don Emilio tenía fama de ser mujeriego a niveles épicos, casi mitológicos. Se cuenta que muchas actrices de Televisa no conseguían papel en telenovelas si antes no pasaban por un casting privado, muy alejado de la actuación. Así tal cual, sin ese filtro personal, ni pensaran en audicionar. Y claro, con tanta actividad, tanto enredo sentimental y tanta historia en paralelo, se especula que eso fue lo que eventualmente le cobró factura con una enfermedad seria, de esas que dejan secuelas imborrables y que ya mencionamos antes. Esa que cuando te la diagnostican, el siguiente paso es la extremaunción. Como siempre les digo, uno no está para afirmarlo, pero sí para pasar la información como va. Eso es lo que se murmura entre quienes realmente estuvieron cerca del poder mediático. Y bueno, mis queridos entusiastas del espectáculo con hielo y limón, este video está ideal para compartirlo entre amigos y unas cervezas bien muertas, de esas que te hacen sudar más que salir en domingo sin clima, ¿a poco no? Porque el siguiente nombre de nuestra lista también da de qué hablar y bastante. Se trata de una figura que, aunque su orientación sexual fue un secreto a voces, él intentó mantenerlo bajo llave. Hablamos de un hombre que, según se comenta, sentía atracción por personas de su mismo sexo. Pero miren, seamos honestos, eso se le notaba desde lejos, como quien dice, era un secreto mal guardado. Estilo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Eso sí, él nunca lo confirmó públicamente, pero no por falta de valentía, sino porque en esos tiempos, vivir con autenticidad era casi un riesgo de vida. El rechazo era brutal, no solo del público, sino desde el poder. Incluso se afirma, y lo mencionan quienes vivieron esa época, que en los años 80 el propio gobierno mexicano pidió a Televisa una purga de empleados con mala reputación sexual. Y sí, él aparecía en esa famosa lista negra. A pesar de ser hijo de la gran María Félix, la inmortal doña, el linaje no le sirvió de escudo ante los prejuicios. Ese tema, dicen, fue su sombra eterna. Una lucha constante entre su fama y el miedo, entre el reconocimiento y el silencio obligado. La realidad es que ese joven artista sufrió mucho, no por su talento ni por falta de oportunidades, sino por su esencia, por ser quien era. Hoy en día hablar de eso es menos complicado, aunque sigue siendo difícil. Pero en su época,
Abrirse al respecto era casi firmar una condena. Se cuenta que incluso intentó convencer a varias actrices para que simularan una relación, casarse solo de fachada, para mantener las apariencias ante la sociedad. Pero ni con todas las joyas de María Félix como dote, consiguió una aliada. Les ofreció el cielo y la luna, pero ni así aceptaron prestarse al engaño. Así de cruda era la presión social en aquellos tiempos. El joven buscaba una salida, una máscara, un respiro para simular otra realidad, pero nadie quiso participar en ese teatro. Y es aquí donde entra lo más crudo, lo más doloroso, algo que bien podría ser el guión censurado de un episodio extremo de La Rosa de Guadalupe. Dicen que en una ocasión, la Gran María, la doña, lo sorprendió usando su ropa y sus tacones, y que no solo estalló en cólera, no, se enfureció como nunca antes, lo insultó, lo golpeó, y Enrique quedó destrozado. Pero esperen, que aquí se suma otro ícono de la época, el mismísimo Agustín Lara, el Flaco de Oro. Cuentan que él fue quien lo defendió, que enfrentó a María y le exigió que no maltratara a su hijo. ¿Y qué hizo ella? Pues lejos de ceder, optó por alejarlo. Debe irse a Europa a rodar 10 películas, decía. ¿Y con quién me dejaba entonces? ¿Con las empleadas del hogar? Imposible. Así que decidió enviarlo a un internado en Canadá. 12 años. Además, le ordenó guardar silencio, prohibiéndole decir públicamente que le atraían los hombres. Lo forzó a esconder su verdad, a vivir una doble vida tras una fachada de galán de novela, mientras por dentro quién sabe cuántas veces se rompió. Así fue como Enrique Álvarez Félix arrastró siempre un secreto que todos conocían, pero que nadie se atrevía a nombrar. Era como cuando mi tía Chuchis le pregunta al carnicero si está pasadita de peso y él, por cortesía, le dice: no reina, así estás perfecta, pero perfecta para unas carnitas, lo piensa pero se lo guarda. Pues igualito. Y también se dice, con fuerza, que Enrique falleció a causa de esa temida enfermedad de la que hemos venido hablando. Aunque, claro, las versiones oficiales contaron algo distinto, que murió de un infarto fulminante al corazón, un paro que lo sorprendió sin previo aviso. Lo más triste fue la forma, lo hallaron completamente solo, en su departamento, sin nadie que pudiera tomarle la mano al final. A los 62 años, sin una pareja oficial, sin hijos, sin una sola persona que pudiera decir: yo estuve con él cuando se fue. Y ahora sí, vámonos con otro grande, que también, según se rumora, partió por culpa de esa misma enfermedad que durante décadas fue un tema tabú. Hablamos del actorazo Roberto Cobo, mejor recordado como Calambres. ¿Y por qué le decían así? Pues porque tenía un ritmo endemoniado para bailar. Movía las piernas como si fueran resortes y en el escenario parecía enchufado directo a la luz. Un auténtico torbellino de energía. Pero fíjense ustedes que, aunque derrochaba talento y simpatía, Roberto también enfrentó sus propios demonios. Porque, según dicen, él también tenía inclinaciones amorosas hacia otros hombres y, en aquellos años, eso no solo se veía mal, era prácticamente un crimen. Sí, señores, estábamos en tiempos donde el Estado se metía hasta en la vida íntima de la gente, y ser diferente equivalía a cargar una cruz de prejuicio y rechazo. Roberto nunca lo gritó a los cuatro vientos, pero tampoco se avergonzaba. Era como Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, joven. Vivía como podía, sin esconderse, aunque la sociedad no se lo pusiera fácil. Y para que vean que era un actorazo, de los de verdad, que no se rajaban con papeles difíciles, les cuento que Roberto fue pionero al interpretar personajes homosexuales en el cine nacional. Pero ojo, no eran caricaturas ni burlas, eran roles profundos, humanos, reales. En 1978 causó tremendo alboroto al ganar un premio por su interpretación en El lugar sin límites, donde dio vida a la Manuela, un personaje que marcó época. Aunque ese papel fue memorable, Roberto no quería que lo encasillaran como el actor gay del cine mexicano. Él quería actuar de todo, drama, comedia, acción, lo que viniera. Lamentablemente, los prejuicios lo limitaron, y muchos en la industria no supieron sacarle el jugo a su enorme talento. Y ojo, no podemos olvidar que su papel más icónico fue el de Laibo, en la legendaria cinta Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel en 1950. Ahí, sí que se ganó un sitio de honor en la historia del cine nacional. Un personaje brutal, intenso, inolvidable, como su vida misma. Y antes de cerrar el capítulo de Calambres, hay algo más que no podemos pasar por alto. La historia de Roberto, además de trágica, fue de gran resistencia. Porque sobrevivió al catastrófico sismo de 1985 en la Ciudad de México,
ese que dejó la capital patas arriba. Pero salió lastimado. Sufrió una fuerte fractura en la cadera que, lamentablemente, le impidió seguir bailando, una de las cosas que más amaba en la vida. Y para alguien que vivía para moverse al ritmo de la música, eso fue un golpe durísimo. Aún así, siguió adelante como pudo, con entereza, pero el destino ya tenía otros planes. En el año 2002, a los 72 años, Roberto murió. El parte médico indicó que fue un paro cardíaco causado por una hemorragia en el esófago. Pero, y aquí viene el clásico pero, hay quienes aseguran que esa no fue la causa real, que en realidad él también padecía lo que muchos llamaban entonces la enfermedad del siglo XX, y que, por el estigma social tan fuerte que existía, prefirieron guardar todo bajo absoluta reserva. Porque sí, tristemente, en esa época hablar de ese tema era como firmar una condena pública. Y aunque hoy en día las cosas han avanzado un poco, la sombra del juicio social todavía pesa. Y bueno, amigos, la muerte siempre impacta, sí, pero cuando llega de forma repentina, rodeada de misterio y sufrimiento escondido, se vuelve aún más desgarradora. Y si hablamos de finales tristes y vidas en las sombras, tenemos que mencionar a una actriz de telenovela que dejó huella, Maricruz Olivier. Así es, aquella mujer de mirada intensa y presencia arrolladora que se ganó el respeto como una de las reinas del drama en la época dorada de las novelas mexicanas. Nada más y nada menos que la primera en darle vida a Teresa, mucho antes de que Angelique Boyer apareciera a seducir a Sebastián Rulli. Que por cierto, cuentan por ahí que ese papel lo consiguió más por romance que por talento, pero ese es otro chisme para otro video. ¡Qué tragedia, Teresa, mi padre ha muerto! Maricruz, pese a mantener una imagen elegante y seria frente al público, llevaba una vida muy reservada, siempre manejada con extremo cuidado. Se rumoraba, y no en voz baja, que tenía una inclinación amorosa hacia las mujeres. Incluso se dijo que en una ocasión la sorprendieron en un lugar prohibido, como diría mi tía Chuchis, y hasta terminó detenida por estar en un sitio clandestino que, en aquellos años, era motivo de escándalo social. Al parecer, desembolsó una buena cantidad de dinero para evitar que esa noticia llegara a los medios, pero ya saben cómo es esto, los medios tienen más filtros que TikTok, pero siempre se les escapa algo, y el rumor voló como chisme en boda. Desde entonces, Maricruz cargó con la sombra de ese episodio, aunque siempre conservó la dignidad que la distinguía. Y si pensaban que eso era todo, agárrense, que esto apenas empieza. Se cuenta en los rincones del espectáculo que Maricruz mantuvo una relación sentimental con otra figura poderosa de la televisión, la actriz y directora Beatriz Sheridan. Así es, Beatriz no solo brilló como intérprete, también fue una mente maestra detrás de muchas producciones televisivas, incluyendo la creación del personaje de Soraya Montenegro, esa villana inolvidable que gritaba aliciada, con tanto drama, interpretada por Itatí Cantoral. Y aquí viene el dato sabroso. Dicen que la verdadera inspiración para Soraya fue la misma Beatriz. Que ella inventó las muecas, los gestos, las frases icónicas, y que Itatí solo tuvo que imitarla. Así de intensa era la señora. La relación entre Maricruz y Beatriz fue de esas que todos intuyen pero nadie confirma. Se decía que vivieron una historia llena de pasión, celos, conflictos y una conexión tan profunda que ni con telón de acero se podía disimular. El mundo del espectáculo quedó en shock cuando Maricruz murió a los 50 años. De pronto, empezó a notarse que había perdido mucho peso, que ya no lucía tan fuerte, tan imponente como siempre. Se veía frágil, apagada, con una expresión de cansancio constante. Luego vino la noticia: había muerto por un paro cardiorrespiratorio, presuntamente derivado de un cáncer pancreático. Pero como suele pasar en estos casos, surgieron voces que afirmaban otra cosa. Que en realidad Maricruz había contraído esa enfermedad terrible que comenzó a hacerse conocida en los años 80, esa de la que todos murmuraban con temor, y que cargaba con un estigma social devastador. Sí, esa enfermedad que muchos sufrían en silencio y que pocos se atrevían a mencionar. Así, entre especulaciones, secretos y muchas dudas, se apagó una de las figuras más complejas y fascinantes de la televisión mexicana. Y como siempre les decimos aquí en Tras la Exclusiva, lo que no aparece en los noticieros, aquí sí se dice con pelos y señales. Y bueno, el siguiente personaje de esta lista es ni más ni menos que el hermano de Mario Besares. Sí, el mismo Mario involucrado en uno de los mayores escándalos del espectáculo, el caso Paco Stanley. Pero esa historia es para otro día. Hoy hablaremos de Rodolfo Rodríguez Besares, quien se ganó el corazón del público interpretando al entrañable Calisto en la legendaria serie ochentera Cachún Cachún Ra Ra,
una producción que marcó a toda una generación. Rodolfo brillaba con un estilo auténticamente ochentero, lleno de chispa y carisma. Sin embargo, su vida terminó demasiado pronto. Falleció a los 41 años en 1994. La versión oficial indicó que murió a causa de un cáncer en etapa avanzada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Su hermano Mario confesó que Rodolfo le había pedido mantener todo en secreto, tanto así que ni los familiares más cercanos sabían con certeza qué le ocurría. Lo que sí era evidente era su deterioro físico. Estaba muy delgado, con rasgos marcados por el agotamiento, y ese aspecto que muchos ya empezaban a relacionar con una enfermedad específica. Y como siempre, el rumor se esparció más rápido que chisme de vecindad. Empezó a decirse que el verdadero motivo de su fallecimiento no fue el cáncer que dijeron, sino otra enfermedad que en esos tiempos era sinónimo de miedo, de rechazo y de silencio, el SIDA. Aunque jamás se confirmó de forma oficial, el rumor cobró tanta fuerza que hasta el día de hoy sigue generando ruido. Como decía mi abuela, cuando el río lleva sonido, seguro trae chisme. Y en este caso, el caudal viene con todo. Mis queridos fanáticos del espectáculo con esencia, otro rostro del elenco de Cachún, Ra, que también partió de este mundo de manera enigmática fue José de Mara. Originario de Mexicali, Baja California, este actor dio vida al personaje de Tito en la popular serie juvenil que marcó a toda una generación. Era 1991 cuando comenzaron a surgir los comentarios sobre su visible desgaste físico. Se le notaba delgado, con el rostro sombrío y un aire de agotamiento que preocupaba. Sin embargo, fiel a su estilo, decidió manejar todo con extrema reserva, sin buscar atención. Las versiones oficiales señalaron que su fallecimiento se debió a complicaciones pulmonares, aunque siempre quedó un halo de duda. Finalmente, en 1992, nos dejó a la temprana edad de 33 años. Sí, 33. Una edad en la que muchos apenas están comenzando a vivir y él ya se había ido. Aún así, su legado sigue presente, y muchos lo recuerdan con cariño por su participación en aquella icónica producción que fue cuna de numerosos talentos. Pero esto no acaba aquí. Nuestra siguiente figura quizás no sea tan reconocida en México, pero en Estados Unidos, especialmente entre los latinos, fue toda una celebridad. Cachita brilló con luz propia en el programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca, ganándose el corazón del público desde los primeros años de los 2000. Permaneció en el show por más de 10 años, caracterizando una versión cómica de Gloria Estefan, según ella, siempre desbordando humor y carisma. Taro Cachero no era solo un personaje gracioso. Fue pionera, una de las primeras mujeres trans en conquistar la televisión hispana en territorio estadounidense, algo digno de reconocimiento. Tristemente, su final estuvo envuelto en un manto de discreción. Se había retirado del medio desde hacía un tiempo, buscando calma y privacidad. Se dice que lo hizo tras recibir un diagnóstico que cambió por completo el rumbo de su vida, esa temida enfermedad que ya hemos venido mencionando. Y aquí vale la pena detenernos. Hablar de esta enfermedad no es sencillo. ¿Por qué? Porque no te arrebata la vida directamente. Lo que hace es destruir tu sistema inmune hasta dejarlo indefenso. Entonces, cualquier virus, cualquier infección, puede convertirse en una sentencia fatal. Por eso, en los certificados de defunción no se lee murió de SIDA. Lo que aparece es neumonía, insuficiencia respiratoria o fallo multiorgánico. Así, muchas muertes quedaron disfrazadas, silenciadas, porque en aquellos tiempos, el estigma social era más cruel que el padecimiento mismo. Cachita, cuyo nombre real era Alina María Hernández, fue una figura entrañable para la audiencia hispana en E.U. Con su energía, ocurrencias y autenticidad, se ganó el cariño de miles de televidentes en El Gordo y la Flaca, donde por más de una década nos hizo reír sin filtros. Lamentablemente, Alina murió en 2016, a los 45 años, alejada de los reflectores. Falleció en su hogar en Carolina del Norte, en La Paz, y también en la soledad de su vida privada. El parte médico indicó neumonía, aunque algunos medios mencionaron causas naturales. Y justo ahí se conecta con lo que ya mencionamos, esa enfermedad que ataca desde dentro, muchas veces sin nombre visible. Cachita, posiblemente, fue otra víctima invisible de ese mal que tantos han preferido callar. Y ahora pasamos con una leyenda. Un gigante con todas sus letras. Uno de los más grandes exponentes de la salsa, Héctor Lavoe. Apodado el cantante de los cantantes, poseía una voz única y una vida más dramática que cualquier libreto de novela.
Nos dejó en 1993, a los 46 años. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero quienes conocen su historia saben que ese final fue consecuencia directa del virus que venimos comentando. Héctor contrajo la enfermedad a mediados de los 80, y su salud se fue desmoronando rápidamente. Para 1991, ya era evidente el deterioro, su cuerpo se veía frágil, con ojeras marcadas, muy lejos del hombre vibrante que llenaba escenarios. Ese mismo año sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Ya no podía subir a un escenario, ni cantar, ni ser el Lavoe que todos admiraban. Y en 1993, su organismo simplemente no resistió más. Estaba tan vulnerable que una complicación bastó para apagarlo. Murió en una situación desgarradora, sin voz, inmóvil, lejos de los aplausos que tanto amó. Un desenlace devastador para alguien que entregó alegría a través de su música. Porque sí, aunque su existencia estuvo marcada por tragedias, excesos y dolor, su huella en el mundo musical sigue tan viva como su voz en cada canción. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de hablar de otra figura emblemática del entretenimiento mexicano. A ella la apodaban la fantasía hecha realidad, y con toda razón. Su show, al puro estilo de Las Vegas, era un derroche absoluto de luces, elegancia y talento, convirtiéndose en un fenómeno, especialmente en el legendario Teatro Blanquita, donde no cabía ni un alfiler en cada función. El público hacía filas interminables y hasta se disputaban un lugar solo para verla en acción. Su talento para personificar a las grandes estrellas de la música latina era tan espectacular, que logró ganarse un sitio privilegiado en el corazón de miles de admiradores. Pero su magia no se limitó a los escenarios teatrales, también incursionó en la pantalla grande, participó en programas de televisión y llevó su espectáculo por todo el país. Fue, sin duda alguna, una de las artistas más importantes del mundo del espectáculo en México durante las décadas de los 80 y 90. Una luminaria que deslumbraba con su talento, su presencia imponente y ese carisma inigualable que la hacía única. Sin embargo, su historia también tuvo un desenlace triste y conmovedor. Se informó que falleció en el año 2007 tras ser ingresada de emergencia al hospital, debido a una trombosis pulmonar. Apenas contaba con 49 años de edad. El diagnóstico oficial indicó un paro respiratorio como la causa de su muerte, pero ya sabemos cómo son estas cosas. Hay quienes sostienen que detrás de ese parte médico había otra realidad. Sí, hablamos de esa enfermedad que ya hemos venido mencionando en este video. Aquella que rara vez figura con su nombre en los documentos oficiales, pero cuya presencia era más común de lo que muchos admitían. En aquellos tiempos, todo se manejaba con un silencio casi ritual, con temor, como si hablar de ello fuera un acto prohibido. Todo se decía en voz baja, se cubría con un manto de misterio, como si se tratara de un secreto vergonzoso. Y así, su fallecimiento quedó rodeado de incógnitas, como tantos otros que compartieron una historia parecida. Pero su legado como artista, como ícono y como símbolo de una época dorada del espectáculo, permanece vivo en la memoria de quienes la admiraron. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de otro episodio de Tras la Exclusiva, el canal que no le teme a los temas delicados y que se atreve a decir en voz alta lo que otros prefieren callar. Si este video les resultó interesante, y confiamos en que así fue, no olviden suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a continuar entregándoles contenido de primera, hecho con pasión y compromiso. Recuerden que aquí no solo compartimos noticias, aquí investigamos, analizamos y sí, también chismeamos, pero con pruebas y con estilo. Nos vemos en el próximo video con más verdades, más secretos, y ese saborcito que tanto nos fascina.